La sopa se enfriaba sobre la vieja estufa mientras el millonario, disfrazado de mendigo, miraba con ternura el pequeño apartamento. Lo que ella no sabía era que esa misma noche, en medio de la tormenta, descubriría que su invitado ocultaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. ¿Te imaginas ayudar a alguien pensando que no tienes nada que ofrecer y terminar recibiendo una herencia millonaria a cambio? ¿De dónde eres tú que estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. No te pierdas esta increíble historia de humildad que se transformó en amor verdadero. Suscríbete ahora y dale like para más historias que te dejarán sin palabras. La llovizna golpeaba con suavidad los techos oxidados del barrio marginal de Santa Lucía, un pequeño rincón olvidado en los márgenes de la ciudad. Era un jueves cualquiera, uno de esos en los que el gris del cielo parecía haberse fundido con el pavimento, apagando cualquier atisbo de color. Lucía caminaba con cuidado entre los charcos, sujetando con fuerza su vieja mochila de lona remendada en los bordes. Llevaba puestos unos tenis gastados que apenas resistían el agua que se filtraba en cada paso, y su suéter, grande para su delgada figura, le caía como una manta pesada, intentando inútilmente protegerla del frío. Tenía apenas 21 años, pero sus ojos marrones, enormes y serenos, cargaban la sabiduría de alguien que había visto más vida de la que debería. Su cabello, oscuro y húmedo, se pegaba a su frente mientras avanzaba por la calle principal del barrio, esquivando con familiaridad los puestos cerrados y las lonas agitadas por el viento. Era su día libre. Trabajaba como camarera en un pequeño café al otro lado de la ciudad, un lugar donde los clientes rara vez dejaban propina y donde las sonrisas eran forzadas, más por necesidad que por cortesía. Hoy, sin embargo, había decidido no pensar en eso. Quería pasar la tarde en casa, leyendo uno de los libros que había rescatado del contenedor detrás de la biblioteca municipal. Pero mientras apuraba el paso hacia su hogar, una figura encogida junto a un viejo poste de luz llamó su atención. No era raro ver a personas durmiendo en la calle, no allí, donde la pobreza era parte del paisaje. Sin embargo, algo en ese hombre, acurrucado contra el viento, cubierto apenas por un abrigo raído, la detuvo. Lucía frunció el ceño, vacilando unos segundos. Llevaba prisa. El frío calaba sus huesos y el peso de su mochila no ayudaba. Pero cuando el hombre levantó apenas la cabeza, mostrando un rostro cubierto de barba descuidada y unos ojos apagados de cansancio y hambre, su corazón dio un vuelco. Se acercó despacio, sintiendo el agua empapando los bajos de sus pantalones. El hombre la miró sin moverse, demasiado cansado incluso para pedir ayuda. Había algo en su mirada, una tristeza honda, pesada, que la atravesó como un puñal. ¿Está bien?, preguntó Lucía, su voz apenas audible por encima del murmullo de la lluvia. El hombre abrió la boca, como si quisiera responder, pero solo salió un susurro inentendible. Tosió ligeramente, encogiendo aún más su cuerpo. Parecía tener frío, hambre y una resignación tan densa que casi podía tocarse en el aire. Lucía dudó un instante. Sabía lo que su madre le habría dicho. No te metas en problemas, hija. Bastante tenemos con sobrevivir. Pero ignorarlo le parecía un acto de crueldad insoportable. Miró hacia ambos lados. La calle estaba vacía. Nadie se detendría. Nadie lo ayudaría. Inspiró hondo, sintiendo cómo el aire frío le quemaba los pulmones, y dio un paso adelante. «Mi casa está cerca», dijo, más segura esta vez. «No es mucho, pero podrá secarse, entrar en calor». El hombre la miró, confundido, como si no comprendiera que alguien pudiera ofrecerle algo sin pedir nada a cambio. Sus ojos, grises y cansados, se humedecieron levemente, pero no lloró. No dijo nada. Solo asintió, casi con reverencia. Lucía sonrió, intentando infundirle algo de confianza, y le tendió la mano. Dudó un segundo antes de aceptarla. Sus dedos estaban fríos, ásperos, marcados por la intemperie, pero había una fuerza oculta en su agarre, una fortaleza que parecía enterrada bajo capas de miseria. Caminaron juntos por el barrio, despacio, con la lluvia repiqueteando sobre sus cabezas. Los vecinos los miraban desde sus ventanas, algunos curiosos, otros con desconfianza. Lucía sentía cada mirada clavándose en su espalda, pero no se detuvo. Cuando por fin llegaron a su pequeño departamento, una habitación,
una cocinita y un baño diminuto, Lucía abrió la puerta con dificultad, forzando la cerradura oxidada. Dentro, el aire olía a humedad y jabón barato, pero era cálido comparado con la calle. «Entre», le dijo, apartándose para dejarlo pasar. «No es gran cosa, pero estará mejor que ahí fuera». El hombre asintió de nuevo, murmurando algo que podría haber sido un «gracias». Se quitó el abrigo empapado, revelando una camisa vieja y unos pantalones raídos, y se quedó de pie, incómodo, sin saber dónde colocarse. Lucía dejó su mochila en el suelo y se apresuró a encender la pequeña estufa eléctrica. La luz parpadeante llenó la habitación de un resplandor cálido y acogedor. «Voy a preparar algo caliente», dijo, dirigiéndose a la cocina. «¿Le gusta la sopa de fideos?» No hubo respuesta inmediata, pero cuando miró de reojo, vio al hombre sentarse lentamente en una de las sillas desvencijadas junto a la mesa. Tenía las manos entrelazadas, y su expresión era una mezcla de agotamiento, gratitud y algo más difícil de identificar, como si estuviera evaluando algo mucho más importante de lo que dejaba ver. Lucía sonrió para sí misma mientras llenaba una olla con agua. No sabía quién era ese hombre ni qué tragedias había vivido, pero sí sabía que, al menos esa noche, no estaría solo bajo la lluvia. Mientras encendía la hornilla y el agua comenzaba a calentarse, el sonido de la lluvia disminuyó un poco, como si el mundo exterior también quisiera darles un momento de respiro. Y así, en medio de la pobreza, el frío y la desconfianza, dos almas solitarias se encontraron, sin saber que esa simple sopa de fideos marcaría el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía colocó la olla sobre la pequeña hornilla eléctrica y se apoyó en la encimera, observando cómo el agua comenzaba a emitir pequeños susurros de vapor. Se giró apenas para mirar de reojo al hombre sentado en la mesa. Seguía allí, encogido, como si su cuerpo temiera relajarse demasiado y revelar algo que prefería mantener oculto. La habitación, aunque humilde, tenía pequeños detalles que hablaban de Lucía. Una cortina amarilla de tela barata pero alegre, unas macetas improvisadas con latas de café donde crecían plantas diminutas y una repisa hecha de cajas de madera donde descansaban algunos libros viejos, sus lomos gastados por el uso. El hombre, sin saber dónde posar la mirada, recorrió el lugar lentamente con los ojos. Se detuvo en la estantería de libros, en las plantas, en una fotografía enmarcada, un retrato descolorido de una mujer joven abrazando a una niña de cabellos oscuros, y algo en su expresión cambió sutilmente. Un matiz de melancolía, casi imperceptible, cruzó por su rostro. Lucía lo notó. No era del tipo de personas que ignoraban los pequeños gestos, y ese leve temblor en su mandíbula, esa manera en que apretaba las manos, le dijeron que había mucho más detrás de esa apariencia andrajosa. «¿Le gusta leer?», preguntó ella con suavidad, buscando romper el silencio que llenaba la habitación como una niebla espesa. El hombre tardó en reaccionar, como si la pregunta le llegara desde muy lejos. Parpadeó, mirándola por primera vez directamente, y en sus ojos grises, aunque apagados, destelló una chispa fugaz. «Hace tiempo», murmuró, su voz rasposa como el papel de lija. «Antes solía hacerlo». Lucía asintió, sin presionar. Volvió su atención a la olla, donde el agua comenzaba a burbujear tímidamente. Abrió uno de los pocos paquetes de sopa instantánea que tenía guardados en la alacena y vertió su contenido en el agua. El aroma a caldo artificial llenó el pequeño departamento, un perfume humilde pero reconfortante. Mientras revolvía la sopa, su mente no dejaba de preguntarse quién era realmente ese hombre. No parecía un indigente cualquiera. Había algo en su postura, en su manera de observarlo todo, que no encajaba con las personas que solía ver durmiendo bajo los puentes o en los parques. Era como si, debajo de toda esa suciedad y desgaste, aún existiera una estructura diferente, intacta. Decidió no pensar demasiado. Ayudar era ayudar, sin condiciones. Eso era algo que su madre, antes de morir, le había enseñado. Nunca sabes quién necesita más tu bondad. A veces, el más roto no es el que ves llorando, sino el que ya no tiene fuerzas para pedir auxilio. «¿Cómo se llama?», preguntó de repente, girándose mientras servía la sopa en 2 tazones desportillados. El hombre tardó en responder. Bajó la vista.
como si el simple acto de decir su nombre fuera una carga demasiado pesada. Finalmente, tras un largo silencio, murmuró: «Samuel». Lucía sonrió, acercándole uno de los tazones. «Yo soy Lucía». Se sentó frente a él, envolviendo sus manos alrededor del tazón caliente para combatir el frío que no terminaba de abandonarla. «Es un gusto conocerlo, Samuel». Samuel levantó el tazón lentamente, inhalando el vapor que le acariciaba el rostro. Por un momento, sus ojos se cerraron, como si quisiera capturar ese instante de calor, de humanidad. Luego tomó un pequeño sorbo, y la rigidez de sus hombros pareció aflojarse apenas. Comieron en silencio durante varios minutos. No era un silencio incómodo, sino uno de esos silencios raros, donde las palabras no son necesarias, donde la mera presencia del otro basta. Lucía observaba de vez en cuando cómo Samuel sostenía la cuchara con cuidado, como si el tazón fuera algo precioso. Cada gesto suyo era contenido, medido, como si temiera romper la frágil burbuja de paz que había encontrado. Cuando terminaron, Lucía recogió los tazones y los llevó al fregadero. Samuel se levantó, inseguro. «Déjeme ayudar», dijo en voz baja. «No es necesario», respondió ella, sonriendo. «Es mi invitado». Él dudó, pero finalmente se dejó caer de nuevo en la silla. Lucía regresó a la mesa y durante un momento ambos se miraron en silencio. Afuera, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo denso, cubierto de nubes inmóviles. El barrio respiraba un silencio nuevo, apenas roto por el ocasional goteo de los canalones. «Puede quedarse esta noche si quiere», dijo Lucía de pronto, su voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de una mezcla de inseguridad y empatía. «Tengo una colchoneta. No es muy cómoda, pero estará seco y caliente». Samuel la miró, desconcertado, como si las palabras tardaran en asentarse en su mente. «No quiero causar problemas», susurró. «No los causa», aseguró ella, sincera. «Todos necesitamos ayuda alguna vez, ¿no?» Él bajó la mirada, apretando los labios en una línea fina. Lucía no insistió. Se levantó y comenzó a preparar el pequeño colchón junto a la estufa. El calor tenue llenaba la habitación con una tibieza modesta pero suficiente. Cuando terminó, le tendió una manta gastada pero limpia. Samuel la tomó entre sus manos con una expresión que era una mezcla de gratitud y algo más profundo, una emoción que parecía venir de un lugar muy antiguo dentro de él. «Gracias», dijo, y esta vez la palabra no fue un murmullo. Fue firme, con un peso que Lucía no pudo ignorar. «De nada», sonrió ella, apagando las luces salvo una pequeña lámpara junto a la cama. «Buenas noches, Samuel». Se metió en su cama, dándole la espalda para respetar su espacio. Mientras cerraba los ojos, pensó en lo extraño que era sentir tanta paz teniendo a un desconocido durmiendo en su sala. Pero algo en su instinto le decía que había hecho lo correcto. Samuel, recostado en la colchoneta, miraba el techo resquebrajado. Sus pensamientos eran un torbellino silencioso. Su vida, su historia, todo lo que era y todo lo que había perdido. Y ahora, esa chica desconocida, con nada para ofrecer salvo su bondad, le había tendido una mano. Mientras el sueño los iba envolviendo lentamente, ninguno de los dos sabía que esa noche, bajo ese techo humilde, comenzaba a tejerse un destino que ni el más ambicioso de los sueños podría haber anticipado. La madrugada cayó sobre Santa Lucía como un manto pesado, cubriendo las calles en una neblina espesa que se colaba por las rendijas de puertas y ventanas. Dentro del pequeño apartamento, solo se escuchaban dos respiraciones, una serena y regular, la de Lucía, sumida en un sueño ligero, y otra más inquieta, casi contenida, la de Samuel. Acostado sobre la colchoneta, envuelto en la manta que aún conservaba el aroma a jabón barato, Samuel mantenía los ojos abiertos, clavados en el techo agrietado. Cada sombra proyectada por la tenue luz de la lámpara parecía moverse con vida propia, formando figuras que bailaban en su mente cansada. No podía dormir. El calor de la habitación, el olor de la sopa, la suavidad de la manta, todo era demasiado. Demasiado bueno, demasiado ajeno, demasiado doloroso. Pasó una mano temblorosa por su rostro. La barba áspera rasgó la piel de sus dedos. Recordó, sin quererlo, las noches en que dormía en hoteles de lujo.
donde las sábanas olían a flores frescas y el silencio estaba hecho de comodidad. Recordó su casa de paredes de cristal, su despacho en el piso 32, su chofer esperando en la entrada. Y ahora estaba allí, un mendigo, un despojo humano. Giró la cabeza lentamente para mirar a Lucía. Ella dormía encogida en su cama, abrazando un pequeño cojín como si aún fuera una niña. Su rostro, relajado en el sueño, mostraba una belleza sencilla, desprovista de artificios. No era la belleza de las mujeres que conocía en su vida pasada, mujeres de sonrisas perfectas y miradas calculadoras. Number Lucía era distinta. Había algo en ella que Samuel no lograba comprender del todo, algo que lo desarmaba, una pureza brutal que le recordaba todo lo que había perdido, o quizás todo lo que nunca tuvo. Sus pensamientos vagaron, revueltos. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo alguien como él había caído tan bajo? La respuesta era compleja, tejida con errores, traiciones, malas decisiones y una soledad feroz que ningún dinero había logrado llenar. Pero ahora no era momento de sumergirse en su pasado. Ahora solo existía esa habitación humilde, esa chica extraña y generosa, y la sensación insoportable de no pertenecer a ningún lugar. Samuel cerró los ojos, obligándose a respirar lento, a concentrarse en el sonido del ventilador viejo girando en la esquina, en el aroma del jabón que impregnaba el aire. Poco a poco, el cansancio venció su resistencia y se deslizó en un sueño liviano, interrumpido por imágenes fragmentadas de oficinas vacías, lluvias interminables y una voz suave que le ofrecía sopa caliente. La mañana llegó como un susurro. La luz débil del amanecer se filtró a través de las cortinas raídas, tiñendo la habitación de un gris pálido. Lucía fue la primera en moverse. Se desperezó lentamente, restregándose los ojos, antes de recordar que no estaba sola. Se incorporó con cuidado, echando un vistazo hacia la colchoneta. Samuel seguía allí, dormido, su rostro relajado por primera vez desde que ella lo había visto. Sin la tensión en su mandíbula, sin la dureza en su frente, parecía mucho más joven, casi vulnerable. Lucía se levantó en silencio, procurando no hacer ruido, y se dirigió a la cocinita. Abrió la alacena. Media bolsa de arroz, 2 latas de frijoles, un paquete de té barato. No era mucho, pero podía improvisar algo para el desayuno. Mientras el agua comenzaba a calentarse, Lucía pensó en su plan para el día. Tenía que pasar por el mercado a comprar jabón y algunas verduras si el dinero le alcanzaba. También tenía que visitar a doña Carmen, la anciana del 203, quien necesitaba ayuda para mover unos muebles. Y después miró de nuevo a Samuel. Después tendría que decidir qué hacer con él. No podía quedarse indefinidamente. No porque no quisiera, sino porque sabía que el barrio no era amable con los desconocidos y porque su propio equilibrio precario no soportaría un peso extra por mucho tiempo. Suspiró, sintiendo una punzada de culpa. No quería echarlo a la calle, no después de verlo así, tan roto, pero tampoco podía salvar a todo el mundo. Ya bastante difícil era salvarse a sí misma cada día. El olor del té llenó el aire, despertando lentamente el ambiente. Samuel se removió en su colchoneta y luego, con un suspiro ronco, abrió los ojos. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Se incorporó lentamente, frotándose el cuello. Lucía le sonrió desde la cocina. «Buenos días», dijo, su voz cálida, sin juicios. Samuel intentó devolverle la sonrisa, pero solo logró un gesto torpe, casi doloroso. «Buenos días», respondió, su voz aún rasposa por el sueño. Se quedó sentado, sin moverse, como si no supiera qué hacer a continuación. Lucía sirvió 2 tazas de té y se acercó, tendiéndole una. Samuel la aceptó con manos cuidadosas, como si temiera romper la taza. Bebieron en silencio por unos minutos, hasta que Lucía, con esa mezcla de timidez y sinceridad que parecía ser parte de su esencia, rompió el hielo. «¿Tiene algún lugar al que ir?», preguntó, mirándolo a los ojos, sin dureza, solo con una necesidad honesta de saber. Samuel apartó la mirada. Bebió un sorbo de té antes de responder, su voz apenas un susurro. «Number». La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de un peso que Lucía sintió hundirse en su estómago.
Puede quedarse un par de días, dijo entonces, casi impulsivamente, hasta que encuentre algo mejor. Samuel la miró de nuevo, y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo parecido a la esperanza, algo que lo asustaba más que cualquier tormenta, más que cualquier caída, el miedo a creer que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad. «Gracias», murmuró, su voz quebrándose apenas. Lucía asintió, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si no estuviera, sin saberlo, abriendo la puerta no solo de su casa, sino de su vida entera. El día avanzaba despacio, como si el tiempo mismo se arrastrara con pereza bajo el cielo nublado de Santa Lucía. La humedad se pegaba a las paredes desconchadas del apartamento y un olor a tierra mojada flotaba en el aire. Después del improvisado desayuno, Lucía se puso su chaqueta vieja y anunció que saldría un momento. Tenía que hacer algunos encargos, dijo, y no tardaría demasiado. Samuel asintió, casi tímido, sin atreverse a ofrecerse a acompañarla. Sabía en el fondo que aún era un extraño en su mundo. Se quedó solo en la habitación, sentado en la silla de madera que crujía bajo su peso. Observó el pequeño espacio con más atención ahora, permitiéndose absorber cada detalle. Los platos desportillados en el estante, las flores marchitas en un vaso de vidrio improvisado como florero, el póster de un atardecer pegado en la pared con cinta vieja. Todo hablaba de una vida dura, pero también de una terquedad luminosa, de alguien que insistía en hacer de su pobreza algo digno. Samuel se levantó despacio, estirando sus músculos doloridos. Caminó hacia la estantería de libros y pasó sus dedos por los lomos gastados. Muchos eran novelas viejas, clásicos de literatura popular, enciclopedias desfasadas. Sacó uno al azar. Cumbres borrascosas. Abrió una página al azar y leyó una línea, apenas moviendo los labios. El acto, sencillo y casi olvidado, le provocó un nudo en la garganta. Hacía años que no tocaba un libro. En su vida anterior, los libros eran lujos decorativos más que compañeros de viaje. Recordó su despacho. Estanterías de madera de caoba, repletas de títulos elegidos más por apariencia que por amor a la lectura. Volvió a colocar el libro en su lugar con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y suspiró. Sus manos callosas se posaron sobre la repisa, temblando ligeramente. Se sintió pequeño, desnudo. Decidió hacer algo, cualquier cosa, para no hundirse en esos pensamientos. Miró alrededor y notó el fregadero lleno de platos sucios. Lucía seguramente no tendría mucho tiempo ni energía para esas tareas después de trabajar tanto. Sin pensarlo demasiado, se arremangó la camisa raída y abrió el grifo. El agua fría le mordió las manos, pero no se quejó. Tomó una esponja vieja y comenzó a lavar los platos con movimientos torpes, desacostumbrados, pero cuidadosos. Cada plato que limpiaba era una manera de agradecer, una manera de no sentirse inútil. El sonido del agua llenando el espacio vacío le dio una extraña sensación de hogar, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado su significado. Cuando terminó, secó cada plato con un trapo limpio y los acomodó en el pequeño estante. Luego, como movido por un impulso que no entendía, buscó una escoba arrinconada en una esquina y comenzó a barrer el suelo, recogiendo polvo, migas y pequeños papeles olvidados. El trabajo manual, sencillo y tangible, le trajo una paz inesperada. Cada barrido era como limpiar un poco el polvo que cubría no solo el suelo, sino también su alma gastada. Fue entonces, agachado para recoger una pequeña tapa de plástico caída bajo la mesa, que escuchó el sonido de la cerradura girando. Lucía entró cargando una bolsa de papel en cada mano, su cabello húmedo pegado a las sienes y su respiración agitada por la caminata rápida. Se detuvo en seco al ver a Samuel. Él estaba en medio del cuarto, con la escoba en una mano y un recogedor improvisado en la otra. Sus mejillas se enrojecieron levemente, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron, suspendidos en esa extraña intimidad que se había formado entre ellos. Luego, Lucía sonrió. Una sonrisa verdadera, luminosa, de esas que no necesitan palabras. «Vaya», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Parece que he conseguido un ayudante».
Samuel bajó la mirada, rascándose la nuca con torpeza. Quería... empezó a decir, pero las palabras se enredaron en su garganta. «Está bien», lo interrumpió ella con dulzura. «Gracias». Cruzó la habitación y dejó las bolsas sobre la mesa. Samuel se apresuró a acercarse, dispuesto a ayudarla. Sacaron juntos lo poco que había comprado. 2 tomates, una cebolla, un paquete de arroz, un poco de pan duro, jabón para la ropa. Cada artículo era tratado con cuidado reverente, como si fueran pequeños tesoros. «Con esto haremos rendir la semana», comentó Lucía, más para sí misma que para él. Samuel la observó moverse con una eficiencia tranquila, guardando los víveres en los pequeños estantes y en la nevera casi vacía. Le impresionaba esa capacidad suya de hacer tanto con tan poco. Había conocido personas que lo tenían todo y aún así vivían quejándose. Lucía era distinta. Era como esas flores que brotan entre las grietas del asfalto, tercas, frágiles y hermosas en su resiliencia. Cuando terminaron, Lucía se apoyó en la mesa, mirando a Samuel con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar todavía. «¿Y tú?», preguntó suavemente. «¿Qué hacías? Antes de todo esto?» Samuel sintió un latigazo en el pecho. No esperaba esa pregunta. No tan pronto. No de ella. Se quedó en silencio, mirando sus propias manos, las cicatrices invisibles que cargaba. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle que, antes, su vida era un desfile interminable de trajes caros, juntas de negocios, aviones privados y noches solitarias en áticos de lujo? ¿Cómo contarle que, un día, todo eso dejó de tener sentido? Finalmente, eligió una respuesta sencilla, inofensiva. «Trabajaba en oficinas», dijo, encogiéndose de hombros, «hasta que las cosas salieron mal». Lucía asintió despacio, como si entendiera más de lo que él estaba dispuesto a decir. «Las cosas salen mal a veces», susurró, mirando por la ventana al cielo gris. Samuel la miró en silencio. No dijo nada, pero en su interior, una semilla diminuta de algo nuevo, o algo viejo que había olvidado, comenzaba a germinar. Confianza, esperanza, algo que no se atrevía todavía a nombrar. La tarde en Santa Lucía caía lenta, teñida de un anaranjado sucio que apenas lograba abrirse paso entre las nubes pesadas. El barrio, con sus callejones de tierra y fachadas despintadas, parecía contener la respiración, sumido en una calma rara, expectante. Dentro del pequeño apartamento, Lucía y Samuel compartían el espacio con una naturalidad torpe, como 2 piezas de rompecabezas que, aunque no encajaban del todo, habían aprendido a no herirse en el intento. Después de guardar las provisiones, Lucía se puso manos a la obra. Tenía un viejo bolso lleno de ropa para lavar. Algunas prendas ya llevaban días acumuladas, y el olor a humedad amenazaba con invadir la habitación. Samuel, atento, notó su intención y, sin decir palabra, comenzó a recoger también las sábanas de su colchoneta improvisada. No quería ser una carga más. Quería ser útil, aunque no supiera exactamente cómo. Lucía lo observó desde el umbral de la cocina, sonriendo levemente para sí. Había algo en la forma en que Samuel se movía, en su torpeza para manejar las tareas cotidianas, en su silencio cuidadoso, que la enternecía. No era el comportamiento de alguien acostumbrado a vivir en la calle. Había demasiada prudencia en sus gestos, demasiada dignidad contenida, como si viniera de un mundo donde jamás pensó que llegaría a necesitar ayuda. «¿Vienes?», preguntó Lucía, colgándose el bolso de ropa al hombro. Samuel asintió, limpiándose las manos en sus pantalones gastados, y la siguió fuera. El lavadero comunitario estaba a 3 edificios de distancia, al fondo de un pasillo oscuro que olía a detergente barato y humedad. Era un sitio pequeño y claustrofóbico, con solo 2 lavadoras viejas y una secadora que funcionaba cuando quería. Cuando llegaron, una mujer de cabello canoso y manos nudosas, doña Carmen, estaba terminando de sacar su ropa mojada de una de las máquinas. Saludó a Lucía con una sonrisa desdentada y luego dirigió una mirada recelosa hacia Samuel. Lucía, rápida, hizo las presentaciones mínimas. «Él es Samuel, un amigo». La palabra «amigo» resonó en el aire como algo más grande de lo que parecía. Samuel bajó la cabeza en un gesto de respeto, y doña Carmen,
Después de un segundo de duda, le devolvió un leve asentimiento. Una vez que la anciana se fue, Lucía comenzó a cargar la ropa en la lavadora. Samuel la observaba, sintiéndose inútil, hasta que ella, sonriendo, le tendió un par de camisetas húmedas. ¿Me ayudas a desenredarlas?, pidió, como si fuera lo más natural del mundo. Él tomó la ropa con cuidado, trabajando en silencio junto a ella. El roce de los tejidos, el aroma a jabón, el leve burbujeo del agua, todo parecía formar un pequeño ritual íntimo, sencillo pero lleno de significado. Mientras trabajaban, Lucía comenzó a hablar, como si el ruido de la lavadora en marcha fuera una excusa para llenar el silencio. Le contó que había vivido toda su vida en Santa Lucía, que su madre había sido costurera y que, después de su muerte, había tenido que aprender a sobrevivir sola, que soñaba con ser maestra, algún día, si lograba ahorrar lo suficiente para inscribirse en un curso nocturno. Samuel escuchaba en silencio, sus ojos fijos en las manos de Lucía, en la manera en que torcía una prenda para sacarle el exceso de agua, en el brillo casi imperceptible de sus pupilas cuando hablaba de sus sueños. Era una historia como tantas otras, pensaría cualquiera. Pero para Samuel, acostumbrado a promesas rotas y a ambiciones vacías, la pureza de Lucía era algo completamente nuevo. Un recordatorio de que aún existía gente que luchaba simplemente por ser mejor, no por tener más. ¿Y tú?, preguntó ella de repente, volteándose para mirarlo a los ojos. ¿Qué soñabas ser cuando eras pequeño? Samuel sintió que el aire se volvía más denso. Nadie le había preguntado algo así en años. Quizás nunca. Abrió la boca para responder, pero lo único que salió fue un suspiro tembloroso. Se encogió de hombros, como si la respuesta ya no importara. Lucía no insistió, no lo presionó, solo le sonrió con esa ternura suya, esa forma de aceptar los silencios de los demás como si fueran palabras. La lavadora terminó su ciclo con un chirrido estridente, y ambos se pusieron a colgar la ropa en los tendederos oxidados del patio trasero. Trabajaron juntos, en silencio, bajo el cielo plomizo. Cada prenda que colgaban parecía tender un puente invisible entre ellos. Cada gesto sencillo era un ladrillo más en la construcción de algo frágil pero verdadero. Cuando terminaron, Lucía se frotó las manos para calentarlas y miró a Samuel, su expresión serena. ¿Tienes hambre?, preguntó. Podemos preparar algo sencillo para cenar. Samuel, por primera vez, sonrió de verdad. No una sonrisa forzada o de compromiso, sino una sonrisa pequeña, honesta, que le suavizó las facciones endurecidas. Sí, respondió simplemente. Lucía rió, una risa ligera como una brisa, y comenzaron a caminar de regreso al apartamento, sus pasos sincronizados sin necesidad de palabras. El viento helado soplaba entre los callejones, pero ninguno de los dos parecía sentir el frío. Había algo más caliente que el clima envolviéndolos esa tarde, una especie de promesa muda, un lazo recién nacido entre dos almas que, aunque no lo sabían todavía, se estaban salvando mutuamente, sin prisa, sin saberlo, sin entender aún la magnitud de lo que estaban construyendo. La noche llegó deslizándose suave por las calles empapadas, cubriendo Santa Lucía con un velo oscuro y tranquilo. Desde el pequeño apartamento de Lucía, la ciudad parecía un enjambre lejano de luces parpadeantes, como si el mundo entero respirara muy, muy lejos de ellos. En la cocina, el vapor subía en espirales perezosas desde una olla pequeña donde Lucía hervía arroz. Cortaba un tomate con movimientos rápidos, acostumbrada a hacer magia con casi nada. Samuel, sentado en la mesa, la observaba con una mezcla de respeto y una ligera incomodidad. No estaba acostumbrado a que alguien cocinara para él. No de esa manera, no como un acto de simple bondad, sin contratos ni intereses escondidos. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó, su voz rasposa pero sincera. Lucía levantó la vista y sonrió, un brillo divertido en sus ojos cansados. «Claro», dijo, tendiéndole una cuchara de madera. «Revuelve el arroz, que no se pegue». Samuel se levantó, todavía un poco rígido, como si su cuerpo aún recordara la dignidad perdida de otro tiempo, y se acercó a la olla. Revolver arroz no era gran cosa, pensó, pero en ese momento se sintió como un acto importante, casi solemne. El calor de la cocina, el sonido del arroz crepitando,
el aroma del tomate fresco. Todo creaba una burbuja de normalidad en la que Samuel se sumergió sin darse cuenta. Lucía, mientras tanto, preparaba una especie de salsa improvisada. Trabajaba concentrada, su lengua asomando apenas entre sus labios mientras picaba cebolla. Samuel la miró de reojo y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Una sensación frágil, como si caminara sobre hielo delgado, pero real. ¿Cómo aprendiste a cocinar así?, preguntó, para llenar el silencio que se alargaba entre ellos. Lucía soltó una pequeña risa, casi un suspiro. Observando a mi mamá, respondió. Ella decía que la cocina no era solo para comer, era una forma de cuidar a los demás. Samuel asintió lentamente, revolviendo el arroz con más cuidado del necesario. Pensó en su madre, en su infancia, en cómo el servicio doméstico preparaba todas las comidas mientras su madre firmaba documentos o atendía llamadas. No recordaba una sola tarde como esa, sencilla, imperfecta, pero cargada de calor humano. Terminaron de cocinar en menos de una hora. El plato era simple, arroz blanco con tomate y cebolla salteada encima, acompañado de unas rebanadas de pan duro, tostado ligeramente en la hornilla. Comieron sentados en la mesa, compartiendo el pequeño espacio como si hubieran hecho eso toda la vida. Lucía hablaba de cosas simples, del gato que a veces se colaba en su ventana, de la señora que vendía tamales en la esquina, de los sueños pequeños que sostenían los días duros. Samuel la escuchaba, sorprendiéndose a sí mismo, riendo a veces, asintiendo, preguntando pequeños detalles. Cada palabra, cada anécdota, era como un hilo que tejía lentamente algo cálido entre ellos. Después de cenar, Samuel insistió en lavar los platos. Lucía aceptó con una risa ligera y se sentó junto a la ventana, abrazando sus rodillas contra el pecho, mirando las luces lejanas de la ciudad. ¿Alguna vez quisiste irte de aquí?, preguntó de pronto, su voz suave como el viento que se colaba por la rendija de la ventana. Samuel, en la cocina, detuvo el movimiento de sus manos. Miró el reflejo de Lucía en el vidrio empañado, su silueta pequeña, su rostro pensativo. Sí, respondió, después de un momento. Muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste?, insistió ella, sin apartar la vista del horizonte. Samuel volvió a frotar el plato entre sus manos, pensativo. ¿Por qué?, dudó. A veces, uno está tan acostumbrado a su propia cárcel que se olvida de que puede salir. Lucía giró la cabeza y lo miró, su expresión suave, comprensiva, sin juicio. «Todavía puedes», dijo simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Samuel sonrió, una sonrisa rota pero sincera, y terminó de lavar el último plato. Se secó las manos con el delantal improvisado y se acercó a la ventana, sentándose en el suelo junto a ella. Miraron en silencio el mar de luces titilantes. Ninguno habló. Ninguno necesitó hacerlo. Esa noche, sin planearlo, Samuel durmió mejor que en todas las noches anteriores. No porque su cama fuera más cómoda, ni porque su situación hubiera cambiado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Y aunque no lo sabía aún, ese pequeño cambio, ese imperceptible temblor en su alma, sería la chispa que empezaría a incendiar todo su mundo. El amanecer llegó despacio, colándose en la habitación con una luz tímida, como si temiera perturbar la calma frágil que había caído sobre ellos durante la noche. Samuel fue el primero en despertar, sus ojos abriéndose lentamente mientras escuchaba el susurro lejano de la ciudad que empezaba a agitarse. Por un instante, no supo dónde estaba. Las paredes desconchadas, el pequeño ventilador en la esquina, el aroma tenue a jabón, no eran los lugares fríos e impersonales donde había dormido los últimos meses. Aquí, aunque todo era humilde, había calor, había vida. Se incorporó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Vio a Lucía dormida en su cama, enroscada entre mantas raídas, con un mechón de cabello enredado sobre la mejilla. Respiraba tranquila, en un ritmo pausado que Samuel sintió reverberar dentro de sí mismo. No quiso despertarla. Se levantó descalzo, caminando en puntas de pie hasta la cocina. Abrió los armarios con movimientos lentos y silenciosos, buscando algo que pudiera preparar para cuando ella despertara. No encontró mucho: un poco de avena, un puñado de café instantáneo, azúcar morena endurecida en un frasco.
Sonrió para sí mismo. Divertido. Era una despensa humilde, pero había aprendido en poco tiempo que Lucía sabía hacer maravillas con muy poco. Decidió imitarla. Puso agua a calentar, troceó un trozo de pan duro que había quedado de la noche anterior y buscó la vieja sartén para tostarlo ligeramente. Mientras el aroma del pan tostado llenaba la pequeña habitación, Samuel se permitió un momento de pausa, apoyándose en el borde de la mesita. Miró alrededor. Los libros, las plantas pequeñas, las fotos viejas, cada objeto parecía contar una historia, y todas esas historias hablaban de resistencia, de ternura, de una vida vivida con dignidad pese a la adversidad. Fue entonces que vio algo. En un rincón, parcialmente oculto bajo un montón de ropa para lavar, asomaba un cuaderno de tapas azules. No era un cuaderno cualquiera. Estaba lleno de anotaciones en tinta negra, palabras escritas con letra inclinada, un poco desordenada. Sin pensarlo, Samuel se agachó y lo recogió. Abrió una página al azar y leyó: Cuando todo parece perdido, aún queda el amanecer. Siempre hay una nueva oportunidad de empezar, aunque duela, aunque dé miedo. Cerró el cuaderno con cuidado, como si se tratara de algo sagrado. No necesitaba leer más para entender que ese pequeño cuaderno era el refugio de Lucía, su diario de pensamientos, de sueños guardados en secreto. Sintió una punzada en el pecho. Ella también luchaba, ella también tenía miedo, pero no se rendía. El sonido de sábanas moviéndose lo sacó de sus pensamientos. Lucía se desperezó en la cama, parpadeando contra la luz de la mañana, y al ver a Samuel de pie en la cocina, frunció el ceño, aún medio dormida. «¿Qué haces despierto tan temprano?», preguntó con voz rasposa de sueño. Samuel sonrió, levantando una taza improvisada de café. «Preparando el desayuno», dijo, encogiéndose de hombros. «Algo sencillo». Lucía se rió, esa risa suya que siempre parecía iluminar la habitación. Se sentó en la cama, estirándose como un gato, y se pasó una mano por el cabello enredado. «No tenías que hacerlo», murmuró, aunque su mirada decía lo contrario. Samuel se encogió de hombros de nuevo, colocándole la taza humeante en la pequeña mesa junto a su cama. «Quería hacerlo», dijo simplemente. Ella aceptó la taza con ambas manos, soplando el vapor antes de darle un pequeño sorbo. Cerró los ojos, saboreando el café fuerte y amargo. «Perfecto», susurró, sonriendo. Se quedaron así un momento, compartiendo ese pequeño ritual improvisado de las mañanas, como si fuera algo que siempre hubieran hecho, como si fueran dos viejos amigos en lugar de dos extraños que apenas comenzaban a conocerse. Lucía rompió el silencio primero, con una voz curiosa pero suave. «¿Tienes algún plan para hoy?». Samuel pensó en la pregunta. ¿Planes? No recordaba la última vez que había tenido algo parecido a un plan que no fuera simplemente sobrevivir. Pero allí, frente a ella, sentado en esa silla desvencijada, la palabra «plan» adquiría un peso nuevo, esperanzador. «Podría ayudarte», dijo finalmente. «Lo que necesites». Lucía arqueó una ceja, divertida. «¿Sabes algo de albañilería?», preguntó en tono de broma. «La señora Carmen quiere arreglar una de sus ventanas y necesita manos fuertes». Samuel rió, una risa profunda que parecía oxidada de tanto tiempo sin usarse. «No prometo ser bueno, pero puedo intentarlo». Lucía sonrió ampliamente, y en ese momento Samuel sintió algo revolverse en su interior. Una certeza incipiente, frágil, pero poderosa. Quería quedarse, quería ser parte de ese pequeño mundo, aunque fuera solo por un tiempo. Quería redimirse. Y sin saberlo, en cada pequeño gesto, en cada ayuda silenciosa, estaba empezando a construir algo que cambiaría su destino de una forma que aún no podía imaginar. El sol de media mañana caía pálido sobre los techos de lámina, calentando apenas la humedad que aún impregnaba el aire. Samuel y Lucía caminaban lado a lado por el pasillo que conectaba los edificios, sorteando charcos y fragmentos de concreto suelto. La señora Carmen los esperaba en la entrada de su pequeño apartamento. Tenía una silla de mimbre junto a la puerta, donde reposaba con las piernas hinchadas cubiertas por medias gruesas. Al verlos acercarse, sonrió mostrando su hilera desordenada de dientes. «Al fin», exclamó,
golpeando suavemente el suelo con su bastón de madera. Creí que se me iba a caer la ventana encima antes de que llegaran. Lucía soltó una risa breve y cómplice, acostumbrada al carácter gruñón pero entrañable de doña Carmen. «Traje refuerzos», dijo, señalando a Samuel. La anciana lo miró de arriba abajo, como midiendo su capacidad en un solo vistazo. Su ceño fruncido se suavizó apenas. «Mientras tenga fuerza en esos brazos me basta», gruñó con una media sonrisa. Samuel sonrió también, algo incómodo bajo el escrutinio de la anciana, pero asintió con respeto. «Haré lo mejor que pueda», dijo. La ventana en cuestión estaba en el dormitorio de doña Carmen, un viejo marco de madera astillada que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. El vidrio, agrietado en las esquinas, vibraba con cada ráfaga de viento. Lucía se quitó la chaqueta y la dejó en una silla, mientras Samuel examinaba el estado de la ventana con una atención que sorprendió a ambos. No era solo que supiera usar un martillo o identificar los puntos débiles del marco. Había en sus movimientos una precisión, una experiencia que no era común en alguien que simplemente se las arreglaba. Mientras Samuel trabajaba, midiendo con la vista, ajustando el ángulo de los clavos improvisados, Lucía no pudo evitar observarlo con más atención. Había algo en su postura, en la forma en que fruncía el ceño en concentración, que no encajaba con la imagen de un mendigo de la calle. Era como si, debajo de esas ropas gastadas, habitara alguien más, alguien que alguna vez había conocido el orden, la lógica, la disciplina. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó ella casualmente, mientras le alcanzaba unos clavos oxidados. Samuel vaciló un segundo, como si sopesara la respuesta. «Ayudaba a un viejo amigo con reparaciones», respondió finalmente, su voz tranquila, pero había algo esquivo en su mirada. Lucía no insistió. No era su estilo forzar confesiones, pero en su interior la curiosidad empezó a crecer, lenta, como una semilla germinando en tierra fértil. Trabajaron durante más de una hora. Samuel reforzó el marco, reemplazó los clavos más corroídos e improvisó un apoyo interno con unos listones viejos que encontraron en un rincón del edificio. Al terminar, la ventana, aunque seguía vieja y desgastada, estaba firme, segura. Doña Carmen, impresionada pese a sí misma, golpeó el piso con su bastón en señal de aprobación. «Nada mal para un recién llegado», exclamó, cruzando los brazos con una sonrisa franca. Samuel sonrió y por un instante pareció olvidarse del peso invisible que solía llevar sobre los hombros. Lucía le entregó una botella de agua y se sentaron en el pequeño patio comunitario, bajo la sombra raquítica de un árbol de mango. Bebieron en silencio, mirando cómo algunos niños corrían descalzos por los pasillos, gritando y riendo, ajenos a la pobreza, ajenos a todo. Lucía jugaba distraídamente con una ramita caída, dibujando círculos en la tierra. Finalmente, sin mirarlo, dijo en voz baja: «¿Tienes familia, Samuel?». Él bajó la vista, girando la botella entre sus manos. «La tenía», murmuró. «Ahora, no sé». Su voz era un hilo tenso, cargado de algo que Lucía no quiso empujar. Sabía reconocer el dolor cuando lo oía, y también sabía respetarlo. «Bueno», dijo después de un momento, con una sonrisa tímida. «Aquí no somos muchos, pero si quieres, podrías considerarnos parte de la tuya». Samuel la miró sorprendido, y en sus ojos, aquellos ojos grises que tantas veces habían sido fríos, cansados, muertos, brilló algo. Algo nuevo, algo que le dolió tanto como lo reconfortó. «Me gustaría eso», dijo, su voz quebrándose apenas. Lucía sonrió, una sonrisa tranquila, llena de promesas silenciosas. El viento sopló entre ellos, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y el lejano sonido de un vendedor ambulante anunciando sus tamales. Y mientras el barrio retomaba su rutina, entre charlas apagadas y niños correteando, algo invisible y poderoso comenzó a consolidarse entre Samuel y Lucía. Una alianza silenciosa, un hogar no hecho de paredes o muebles, sino de gestos, miradas, palabras simples, un refugio construido con paciencia, con respeto, con esperanza. Los días siguientes transcurrieron como una sucesión de pequeños rituales compartidos, de gestos sencillos que, sin grandes promesas ni palabras rimbombantes,
Tejían algo firme y silencioso entre Samuel, Lucía y el pequeño universo de Santa Lucía. Samuel se ganó poco a poco el respeto de los vecinos. No fue inmediato. La desconfianza era un huésped habitual en el barrio, y los rostros nuevos siempre traían consigo una sombra de sospecha. Pero Samuel no hizo grandes declaraciones, ni intentó caer en gracia. Simplemente estaba allí, ayudando cuando hacía falta, escuchando más de lo que hablaba, ofreciendo sus manos callosas para cargar, reparar o construir. Era en esos pequeños actos, remendar una puerta desvencijada, arreglar la pata coja de una mesa, llevar a cuestas las bolsas pesadas de doña Carmen, donde se iba labrando un espacio, un lugar al que, lentamente, comenzaba a pertenecer. Lucía lo observaba con una mezcla de asombro y ternura. Samuel tenía una manera de estar en el mundo que desmentía su apariencia desaliñada. Su forma de hablar, escueta pero precisa, su mirada serena cuando analizaba un problema, la forma en que proponía soluciones prácticas sin imponerse, todo en él sugería que venía de un lugar muy diferente, de una vida donde las decisiones eran moneda corriente y la responsabilidad, un peso familiar. Una tarde, mientras Samuel ayudaba a reparar el tejado del kiosco comunitario, Lucía lo vio calcular ángulos con solo mirar las vigas de madera. Su frente arrugada en concentración, sus manos firmes, sus instrucciones claras a los dos jóvenes que lo asistían. No era algo que se aprendiera en la calle, no era improvisación, era conocimiento, formación, liderazgo. Lucía sintió una punzada de curiosidad aún más profunda. ¿Quién era Samuel, realmente? ¿Qué historia se escondía detrás de su silencio y de su rostro curtido? Esa noche, después de cenar, un guiso sencillo de arroz y lentejas, se sentaron juntos en la pequeña ventana del apartamento, mirando el cielo que, por primera vez en días, mostraba algunas estrellas. Lucía, abrazando sus rodillas, habló primero. Cuando era niña, soñaba con ser astronauta, confesó, riendo suavemente. Imaginaba que me subiría a una nave espacial y dejaría atrás todo esto. Samuel sonrió, una sonrisa honesta, suave. ¿Y ahora?, preguntó. Lucía suspiró encogiendo los hombros. Ahora sueño con otras cosas más pequeñas, pero igual de difíciles, dijo. Terminar mis estudios, ser maestra, tener una casa que no se inunde cada vez que llueve, cosas así. Se quedaron en silencio un momento. Samuel bebió un sorbo de agua y miró sus manos. Lucía lo observó de reojo, midiendo su próxima pregunta. No quería asustarlo, no quería invadir, pero necesitaba saber. ¿Y tú, Samuel?, preguntó en voz baja. ¿Qué soñabas ser antes? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuerda tensa. Samuel bajó la mirada, su rostro iluminado solo por el débil resplandor de la lámpara. Sus manos jugaban distraídas con el borde de su camiseta gastada. Soñaba con ser alguien importante, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Con construir algo grande, algo que dejara huella. Lucía no dijo nada, no interrumpió. Samuel continuó, más para sí mismo que para ella. Y durante un tiempo, lo fui, o creí serlo. Sus palabras, dichas con una mezcla de nostalgia y dolor, resonaron en el silencio de la noche. Lucía sintió una oleada de empatía. No necesitaba conocer todos los detalles para entender que Samuel arrastraba una historia pesada, llena de pérdidas, de errores, de sueños rotos. A veces, dijo ella suavemente, construir algo grande no tiene que ver con edificios ni empresas. A veces es algo tan simple como construir un hogar, ayudar a otros a levantarse, ser parte de algo pequeño, pero verdadero. Samuel la miró, y en sus ojos grises se reflejó por un instante la estrella más brillante del cielo. Tal vez, susurró casi para sí mismo, eso sea más importante que todo lo demás. La noche los envolvió, y el viento frío trajo consigo los murmullos lejanos de radios encendidas y conversaciones apagadas. Allí, en ese pequeño apartamento, en medio de la pobreza y la sencillez, Samuel empezaba, sin saberlo del todo, a construir algo que ningún dinero en el mundo podría comprar. Una segunda oportunidad, un nuevo significado, un hogar. Las semanas comenzaron a deslizarse como agua entre los dedos.
Samuel y Lucía establecieron una rutina silenciosa, una coreografía de gestos compartidos que no necesitaba ser ensayada. Él arreglaba cosas en el barrio, ella cocinaba. Ambos cuidaban de los detalles pequeños que hacían más llevadera la vida cotidiana. Era una existencia sencilla, casi invisible para el mundo, pero para Samuel era una vida nueva. Cada mañana al despertar, aún tardaba unos minutos en recordar que no estaba durmiendo bajo un puente o en un refugio atestado. Estaba en un lugar que, aunque modesto, olía a café recién hecho, a pan tostado, a hogar. Una mañana en particular, después de desayunar, Lucía salió temprano a ayudar a una vecina con su puesto de verduras en el mercado local. Samuel se quedó solo en el apartamento, una taza de té entre las manos, observando la ciudad a través de la ventana sucia. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la pequeña mesa, debajo de unos papeles desordenados, sobresalía una carta. No era nueva. El papel estaba arrugado en las esquinas, y la tinta comenzaba a desteñirse. No era curiosidad lo que lo llevó a acercarse, sino una mezcla de inquietud y presentimiento. La carta era una notificación de desalojo. Samuel la leyó en silencio, su corazón acelerándose a cada palabra. El documento era claro. Lucía debía regularizar el pago del alquiler en 2 meses o enfrentaría el desalojo. Sintió una punzada de rabia, de impotencia. Sabía bien lo que significaba enfrentar a un sistema frío e implacable. Sabía cómo, para alguien como Lucía, cualquier obstáculo económico podía significar la ruina total. Dejó la carta exactamente donde la encontró, sus dedos temblando ligeramente. Se pasó una mano por el cabello revuelto, exhalando con fuerza. Pensó en lo que podía hacer. Pensó en su propio pasado, en las cuentas que aún tenía escondidas, inaccesibles para él desde que su mundo se había derrumbado. Samuel tenía recursos. Sabía cómo conseguir dinero, cómo mover contactos, cómo hacer que las cosas sucedieran. Era quien había sido, un hombre acostumbrado a mandar, a resolver, a comprar soluciones. Pero aquí, en el mundo de Lucía, todo era diferente. No podía simplemente lanzar dinero sobre el problema. Eso habría sido una traición a todo lo que ella representaba. Dignidad, esfuerzo, lucha diaria. Number tenía que encontrar otra forma, una forma respetuosa, una forma que no la humillara. Cuando Lucía regresó esa tarde, con las mejillas rojas por el sol y las manos impregnadas del aroma de cilantro y tierra, Samuel ya había tomado una decisión. Ella entró al apartamento sonriendo, sin saber que algo en Samuel había cambiado para siempre. «Mira», dijo, levantando una pequeña bolsa de papel. «Hoy me regalaron un par de manzanas. Estaban algo golpeadas, pero…» rió, encogiéndose de hombros. «Siguen siendo manzanas». Samuel sonrió también, pero su sonrisa era diferente. Había en ella una gravedad nueva, una resolución silenciosa. Cenaron juntos, como siempre, hablando de cosas simples, del mercado, del clima, de la señora Carmen que planeaba organizar una pequeña feria comunitaria para juntar fondos. Samuel escuchaba, asentía, reía en los momentos justos, pero su mente trabajaba en otra dirección. Planeaba, tejía posibilidades, buscaba caminos, como lo había hecho toda su vida. Después de cenar, mientras lavaban los platos juntos, Lucía se le acercó, su expresión curiosa. «Hoy te noto diferente», dijo, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Te pasa algo?» Samuel la miró a los ojos, esos ojos grandes y honestos que parecían ver a través de cualquier mentira. «Nada malo», respondió, secando un plato. «Solo pensaba en cómo mejorar un poco las cosas». Lucía sonrió, relajándose, y siguió en su tarea. No insistió, no necesitaba saberlo todo. Confiaba en él, y para Samuel esa confianza era más valiosa que cualquier fortuna. Esa noche, cuando ambos se acostaron, cada uno en su rincón del pequeño apartamento, Samuel permaneció despierto mucho tiempo, mirando el techo agrietado, escuchando el ritmo sereno de la respiración de Lucía. Sabía que, muy pronto, tendría que hacer algo que cambiaría todo, algo que pondría a prueba no solo su ingenio y su fuerza, sino también su corazón. Y esta vez no quería fallar. No quería fallarla a ella. Por primera vez en años,
Samuel deseaba ser un hombre del que alguien pudiera estar orgulloso. El amanecer llegó con un viento frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo temblar las cortinas raídas. Lucía, medio dormida, se envolvió mejor en sus mantas. Samuel ya estaba despierto, sentado en el borde de su colchoneta, mirando sus botas gastadas como si buscara en ellas alguna respuesta que no llegaba. Había tomado una decisión durante la noche. No podía seguir esperando. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Lucía luchaba sola contra un destino que él, quizás, podía ayudar a cambiar. Se puso de pie con movimientos lentos, tratando de no hacer ruido. Caminó hasta la cocina, donde encontró un pedazo de papel arrugado y un bolígrafo mordido en la punta. Pensó durante unos segundos, luego escribió algo breve, conciso. Dejó la nota sobre la mesa, junto a una de las manzanas que Lucía había traído el día anterior. La miró una última vez, una pequeña esfera roja, imperfecta, pero llena de vida. Una metáfora perfecta de Lucía. Sin hacer más ruido, Samuel salió del apartamento. El aire afuera era frío y cortante. Santa Lucía despertaba lentamente. Los primeros puestos ambulantes empezaban a montarse. Los niños correteaban descalzos y los vendedores ambulantes voceaban su mercancía en tonos aún adormilados. Samuel caminó con paso firme, cruzando callejones y calles principales, alejándose cada vez más del barrio. Su figura, desaliñada pero erguida, contrastaba con la maraña de pobreza que lo rodeaba. Llegó a una zona más transitada, donde los autobuses chirriaban al frenar y los edificios, aunque igual de viejos, mostraban señales de actividad frenética. Allí, en un rincón casi oculto entre dos comercios abandonados, encontró lo que buscaba: un locutorio de internet, esos lugares que parecían pertenecer a otra época. Entró. El olor a polvo y a plástico viejo le golpeó de inmediato. Un muchacho con auriculares, distraído mirando videos en su teléfono, apenas levantó la vista para señalarle una computadora libre. Samuel se sentó frente a la máquina, sus dedos temblando ligeramente mientras encendía el monitor. La luz azulada iluminó su rostro curtido, resaltando cada línea de cansancio, cada sombra de su pasado. Tecleó una dirección que conocía bien, una dirección que había evitado durante meses, casi por miedo a lo que pudiera encontrar: el portal de su antiguo banco corporativo. El sistema le pidió credenciales. Samuel dudó. Era posible que todo estuviera bloqueado. Era posible que todo lo que alguna vez tuvo, todo lo que alguna vez fue, se hubiera desvanecido como polvo al viento. Introdujo su antiguo usuario. Introdujo su contraseña. Hubo un momento de silencio. Un pequeño círculo girando en la pantalla. Un segundo que se sintió eterno. Y luego, contra toda esperanza, acceso concedido. Samuel exhaló, sus hombros relajándose apenas. Revisó la cuenta con rapidez. Estaba vacía, como había temido. Pero luego, con una mueca de incredulidad, encontró una subcuenta olvidada. Una reserva. Un pequeño fondo que había dejado para emergencias, años atrás, cuando aún creía que podía controlarlo todo. No era una fortuna. No como las cantidades que había manejado en su vida anterior. Pero era suficiente. Suficiente para pagar la deuda de Lucía. Suficiente para darle tiempo. Suficiente para ofrecerle, aunque fuera en silencio, una tregua en su lucha constante. Samuel se recostó contra la silla de plástico, cerrando los ojos. Sentía un nudo en la garganta, un peso en el pecho. Podía hacerlo, debía hacerlo, pero debía ser cuidadoso. Si Lucía sabía que él tenía acceso a ese dinero, empezaría a hacer preguntas. Preguntas que tarde o temprano revelarían quién era en realidad. Y Samuel no estaba listo. No aún. No quería que lo viera como alguien que venía de otro mundo, de esos que ella había aprendido a desconfiar. Quería que lo conociera como Samuel, el hombre que barría el patio, que arreglaba ventanas, que compartía pan tostado en las mañanas. El hombre real, no el nombre en los periódicos, no el CEO que una vez había firmado contratos millonarios sin parpadear. Suspiró. Luego, con manos firmes, comenzó a trazar un plan donde su ayuda llegaría de manera anónima, donde Lucía no sabría nunca, o al menos no de inmediato, que su suerte había cambiado gracias a él. Un plan que, aunque bien intencionado, inevitablemente sembraría las semillas de un secreto que, tarde o temprano, tendría que enfrentar.
Cuando apagó la computadora y salió del locutorio, el sol ya se elevaba sobre Santa Lucía, tiñendo de oro su miseria cotidiana. Samuel caminó de regreso al apartamento, su paso más ligero, su pecho más lleno. No sabía aún que cada paso que daba lo acercaba no solo a su propia redención, sino también al momento en que su verdad, toda su verdad, saldría a la luz. Y entonces tendría que preguntarse, ¿sería suficiente el hombre en el que se estaba convirtiendo para merecer quedarse junto a ella? Samuel regresó a Santa Lucía a media mañana, caminando con las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente agachada, como si el viento le pesara en los hombros. A medida que se adentraba en el barrio, todo le resultaba más cercano, más familiar. Las fachadas descascaradas, los niños corriendo tras una pelota vieja, el sonido metálico de una radio que escapaba desde alguna ventana abierta. Cuando llegó al pequeño edificio, encontró a Lucía sentada en el escalón de la entrada, con el cabello suelto, recogiendo rayos tímidos de sol en su rostro. Tenía un libro abierto en el regazo, aunque parecía más perdida en sus pensamientos que concentrada en la lectura. Al verlo, levantó la vista y sonrió, una sonrisa de bienvenida sencilla, sin expectativas ni preguntas urgentes. «¿Dónde andabas?», preguntó, cerrando el libro y poniéndose de pie. Samuel improvisó una media sonrisa, encogiéndose de hombros. «Caminando», respondió con honestidad. «A veces necesito ordenar la cabeza». Lucía asintió, como si entendiera perfectamente esa necesidad. No preguntó más. Le tendió la mano y juntos subieron las escaleras, sus pasos resonando en el hueco de concreto agrietado. Esa tarde, todo pareció transcurrir como cualquier otro día. Almorzaron arroz con frijoles. Samuel ayudó a un vecino a trasladar unas cajas pesadas, y Lucía se sentó en el patio comunitario a coser un pantalón roto. Todo parecía igual. Todo, menos Samuel. Él se movía con una determinación serena, como quien ha tomado una decisión de esas que cambian el curso de las cosas. En su interior, la ansiedad palpitaba, pero por fuera era solo calma. Sabía que el primer paso ya estaba dado. Había iniciado la transferencia a una cuenta comunitaria que el propietario de los apartamentos utilizaba para cobrar las rentas atrasadas. Anónima. Imposible de rastrear hasta él. Un acto de redención silencioso. Un acto de amor. Y ahora, solo debía esperar. La primera señal llegó 2 días después. Lucía regresaba del mercado, cargando una bolsa de tomates maltrechos y una expresión de cansancio en el rostro, cuando encontró un sobre amarillo deslizado bajo su puerta. Lo recogió con curiosidad, temiendo por un instante otra mala noticia. Pero al abrirlo, encontró una hoja sencilla, sin membrete, sin sello. Su saldo pendiente ha sido cubierto. No se requieren más acciones. Gracias. Lucía se quedó de pie en medio de la habitación, leyendo y releyendo esas palabras como si no pudiera comprenderlas del todo. Samuel, que estaba remendando una silla junto a la ventana, fingió concentrarse en su tarea, aunque cada fibra de su cuerpo estaba atenta a su reacción. Finalmente, Lucía dejó caer la bolsa de tomates sobre la mesa, se apoyó en el respaldo de una silla y soltó una carcajada breve, incrédula. «¡Samuel!», exclamó, su voz temblando entre la risa y el llanto. «Alguien pagó mi deuda». Samuel alzó la vista fingiendo sorpresa. «¿Qué?», preguntó, su voz perfectamente medida. Ella se acercó corriendo, extendiéndole la carta como si necesitara compartir el milagro con alguien más. Samuel la tomó, la leyó con el ceño fruncido y luego le devolvió el papel con una expresión cuidadosamente neutral. «¿Quién?», empezó a decir ella, pero su voz se apagó. No había firma, no había indicios, solo esas palabras simples y definitivas. Lucía se dejó caer en una silla, las manos temblándole ligeramente. «No lo entiendo», murmuró. «¿Cómo? ¿Por qué?». Samuel se sentó frente a ella, sus codos apoyados en las rodillas, su voz calmada. «Tal vez alguien sabe que te lo mereces», dijo, «que necesitas un respiro». Lucía levantó los ojos hacia él, y por un momento Samuel temió que pudiera ver a través de todas sus máscaras. Pero número. Ella solo vio a Samuel, el hombre que había estado allí todos esos días, barriendo el patio, reparando tejados, compartiendo sopas calientes y mañanas de silencio.
Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lucía. No era una lágrima de tristeza, era alivio, gratitud, asombro. Sea quien sea, susurró, apretando la carta contra su pecho. Que Dios lo bendiga. Samuel bajó la mirada, tragando el nudo que se formaba en su garganta. No pidió bendiciones, no buscaba gratitud. Solo quería verla sonreír de nuevo. Solo quería que, al menos por un tiempo, no tuviera que pelear cada segundo de su vida. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Lucía más animada que en días, Samuel más silencioso que nunca, un nuevo tipo de vínculo comenzó a formarse entre ellos, más profundo, más frágil, una conexión hecha no de palabras, sino de actos, de secretos, de corazones que empezaban sin saberlo a latir en un mismo ritmo. Pero Samuel sabía que los secretos, tarde o temprano, tienen la mala costumbre de salir a la luz. Y en su interior, una inquietud comenzó a crecer, una pregunta que lo acompañaría en cada paso. ¿Qué haría Lucía el día que supiera quién era realmente? Los días que siguieron a la misteriosa carta fueron distintos. No cambiaron la rutina, no cambiaron el barrio, pero sí cambiaron algo en Lucía. Había en ella una ligereza nueva, como si una parte del peso invisible que siempre cargaba sobre los hombros se hubiera desvanecido. Sonreía más seguido, tarareaba canciones mientras cocinaba, incluso su andar parecía más liviano, menos combativo contra el mundo. Samuel lo notaba todo, cada pequeño gesto, cada suspiro de alivio, y aunque se alegraba de verla así, también sentía cómo una sombra comenzaba a crecer dentro de él. El secreto que compartía solo consigo mismo no era pesado por el acto de haberla ayudado, sino por el temor de lo que podría pasar cuando, inevitablemente, la verdad saliera a la luz. Una tarde, mientras fregaban juntos el piso del pequeño apartamento, Lucía se detuvo de pronto, sentándose en el suelo con un trapo mojado en las manos, pensativa. «Samuel», dijo, mirándolo con esos ojos grandes y serenos que pocas veces mostraban duda. «¿Tú crees en los milagros?» Él dejó el balde de agua a un lado y se sentó frente a ella, cruzando las piernas. «No lo sé», admitió, después de pensarlo. «Antes, creía en el esfuerzo, en que todo se conseguía si trabajabas lo suficiente». Lucía sonrió, una sonrisa cargada de experiencia amarga. «Eso no siempre es suficiente», murmuró. Samuel asintió, sabiendo que ella lo decía con pleno conocimiento de causa. «Tal vez», añadió ella, acariciando el borde del trapo con los dedos, «a veces necesitamos un pequeño milagro para seguir peleando, algo que nos recuerde que no estamos solos». Samuel la miró, queriendo decirle que no estaba sola, que no lo estaría mientras él tuviera fuerza en su cuerpo. Pero no lo dijo, no aún. Esa noche, mientras cenaban pan con mantequilla y té caliente, Lucía se quedó mirando a Samuel durante un largo rato. No era la primera vez que lo observaba en silencio, pero esa noche había una intención distinta en su mirada, como si tratara de leer algo escondido bajo su piel curtida y sus silencios pesados. «¿Sabes?», dijo de repente, dejando la taza sobre la mesa. «Siempre pensé que eras diferente». Samuel alzó las cejas, sorprendido. «¿Diferente cómo?». Lucía sonrió, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Diferente de la gente que suele llegar a este barrio. No sé», hizo una pausa, buscando las palabras. «Hay algo en ti, algo que no encaja del todo aquí». Samuel sintió cómo un estremecimiento le recorría la espalda. Se obligó a mantener la calma, a no dejar traslucir nada. «¿Algo malo?», preguntó en tono de broma ligera, aunque su corazón latía con fuerza. Lucía negó con la cabeza, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro como una cortina. «Number no malo», dijo, casi en un susurro. «Solo distinto, como si hubieras vivido en otro mundo antes de llegar aquí». Samuel sostuvo su mirada. La intensidad de esos ojos marrones, llenos de verdad, casi lo hizo confesar todo ahí mismo. Pero se contuvo, porque aún no era el momento, porque temía perder lo único verdadero que había encontrado en mucho tiempo. Lucía, quizás percibiendo su incomodidad, sonrió de nuevo, más suave esta vez. «No tienes que contarme nada si no quieres», añadió. «Todos tenemos cosas que preferimos guardar en silencio». Samuel asintió,
agradecido y a la vez herido por la comprensión silenciosa que ella le ofrecía. Y fue en ese momento, en esa sencilla cena iluminada apenas por la lámpara desvencijada sobre la mesa, que Samuel entendió algo profundo. Lucía no solo era bondadosa, era valiente. Era el tipo de persona que incluso con el corazón roto se atrevía a confiar. Y él, con todos sus errores, con todo su pasado, sabía que no podía traicionar esa confianza. No para siempre. Algún día tendría que contarle todo. La verdad entera. ¿Quién era? ¿Quién había sido? ¿Y por qué había llegado a su puerta? Roto, perdido, disfrazado de mendigo. Pero no hoy. Hoy solo podía darle su lealtad, su presencia, su silencio lleno de promesas. Mientras afuera la ciudad suspiraba bajo un cielo plomizo, Samuel y Lucía compartían una cena sencilla, un silencio cómodo y un lazo que se fortalecía, imperceptible pero irrompible, a pesar de todos los fantasmas que aún aguardaban en las sombras. Los días siguientes trajeron consigo una energía distinta en Santa Lucía, como si el viento mismo susurrara algo nuevo, algo inusual. Los vecinos, animados por la reciente mejora de algunas viviendas gracias a las manos dispuestas de Samuel y otros voluntarios, comenzaron a planear algo pequeño pero significativo, una feria comunitaria. Sería sencilla, puestos improvisados con lo que cada quien pudiera ofrecer, juegos para los niños, música desde algún viejo parlante, pero para ellos, acostumbrados a pelear cada día por lo más básico, aquella celebración era un acto de desafío alegre contra la tristeza cotidiana. Lucía, como siempre, se involucró desde el primer momento. La energía le brotaba natural cuando se trataba de organizar y colaborar. Samuel la observaba de lejos mientras ella hablaba con doña Carmen, discutía con el vendedor de refrescos y ayudaba a colgar banderines de colores desteñidos que bailaban en la brisa cálida. Verla así, tan viva, tan luminosa, le provocaba una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo de verla feliz, miedo de saber que su secreto, su verdadera identidad, era una sombra al acecho. Aquella tarde, mientras ayudaban a montar unas mesas bajo la única sombra grande del barrio, el viejo árbol de mango, Lucía se acercó a Samuel con una sonrisa traviesa. «Tienes que ayudar», dijo, extendiéndole una caja llena de pequeños objetos. «Vamos a hacer una tómbola. ¿Sabes cómo funciona?» Samuel levantó una ceja, divertido. «Hace mucho que no participo en una», admitió, tomando la caja. Dentro había juguetes rotos, tazas desportilladas y algún que otro libro viejo. «Pero parece sencillo». «¿Ves?», rió Lucía, palmeándole el hombro. «Te adaptas rápido a todo». Samuel sonrió, pero algo en su interior se removió. ¿Adaptarse? Quizá, pero no se trataba solo de adaptación. Se trataba de querer pertenecer. Se trataba de querer quedarse. Pasaron el resto de la tarde entre risas, gritos de niños emocionados y el zumbido constante de conversaciones animadas. Samuel, con su paciencia innata y sus manos firmes, ayudaba a reparar juguetes que serían premios en la tómbola. Cada tanto, Lucía lo miraba, una mirada llena de preguntas que no formulaba, de gratitud que no sabía cómo expresar. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de un naranja sucio, cuando los preparativos quedaron listos. El barrio entero, aunque desgastado y pobre, parecía un sitio diferente bajo las guirnaldas de colores y los pequeños faroles improvisados. Cuando terminaron, Lucía y Samuel se sentaron en uno de los bancos de concreto, compartiendo una botella de refresco barato, viendo cómo los niños ensayaban carreras en el terreno polvoriento. «¿Hace cuánto no ibas a una fiesta de barrio?», preguntó ella, dándole un codazo amistoso. Samuel rió, una risa profunda, sincera. «No recuerdo», dijo. «Hace demasiado tiempo, supongo». Lucía lo miró con ternura, como quien ve a alguien regresar de un lugar lejano y frío. «Pues prepárate», sonrió. «Mañana vas a bailar, te guste o no». Samuel negó con la cabeza, riendo, pero no discutió, porque en el fondo sabía que bailaría. Si Lucía se lo pedía, bailaría. Haría cualquier cosa. Cuando la noche cayó sobre Santa Lucía, Samuel regresó con Lucía al apartamento, cargando las últimas cajas vacías. Se sentía agotado, pero era un cansancio bueno, un cansancio que lo hacía sentirse útil, humano.
Mientras se duchaba bajo el hilo de agua tibia que apenas salía de la regadera oxidada, pensó en todo lo que había cambiado desde que llegó allí. Había llegado buscando un refugio, había encontrado un hogar, había llegado huyendo de su pasado, y ahora sabía que no podría ocultarlo para siempre. La feria sería una celebración, una tregua, pero también sería, inevitablemente, un punto de inflexión, porque en medio de la alegría, Samuel sabía que su secreto era una bomba de tiempo silenciosa, y en algún momento, quizá mañana, quizá la próxima semana, tendría que enfrentarla. Tendría que enfrentarla a ella. Tendría que mirarla a los ojos y responder a la pregunta que ya latía, silenciosa, entre cada gesto y cada palabra. ¿Quién eres realmente, Samuel? Y más importante aún, ¿eres digno de quedarte? El día de la feria amaneció con un sol brillante, inusual en Santa Lucía. Era como si el mismo cielo quisiera celebrar aquella pequeña victoria contra la tristeza cotidiana. Desde temprano, el barrio se llenó de sonidos, risas de niños, voces llamando desde los puestos, el aroma de comida sencilla flotando en el aire, tortillas recién hechas, tamales humeantes, café endulzado a mano. Lucía estaba radiante. Había improvisado un vestido sencillo de algodón claro que giraba con cada uno de sus pasos ligeros. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, no solo por el calor, sino por la emoción que parecía brotar de cada poro. Samuel, al verla, sintió una punzada cálida en el pecho. Nunca, en todos sus años entre oficinas de cristal, cócteles de gala y trajes de etiqueta, había visto a alguien tan hermosa. No era solo su apariencia, era la vida que brillaba en sus ojos, la esperanza terca en cada sonrisa, la dignidad que se negaba a doblarse ante la pobreza. Pasaron las primeras horas entre juegos de niños y charlas con los vecinos. Samuel ayudó a organizar la tómbola, cargó cajas e incluso, con algo de vergüenza, aceptó ser uno de los jueces de una carrera improvisada de sacos que hizo reír hasta a los más serios. Por momentos, se permitió olvidar todo, olvidar su pasado, olvidar su miedo, ser simplemente Samuel, uno más, uno de ellos. Pero el mundo, incluso en su forma más sencilla, no dejaba de girar, y el pasado, incluso enterrado, no dejaba de respirar bajo tierra. Cuando cayó la tarde y las primeras luces improvisadas parpadearon sobre los puestos de comida, Lucía arrastró a Samuel hasta el pequeño escenario, armado con cajas de refresco y una lona vieja. ¡Vamos!, gritó riendo, tomando su mano sin darle oportunidad de escapar. «¡Prometiste bailar!». Samuel, torpe, intentó resistirse, pero la fuerza de su sonrisa era mayor que cualquier excusa. Se dejó llevar. La música era una mezcla de cumbia vieja y boleros desentonados, saliendo de un viejo parlante raspado. No importaba. El ritmo era suficiente. Lucía giraba, reía, lo guiaba en movimientos sencillos. Samuel, rígido al principio, comenzó a relajarse. Rió también. Se dejó llevar por el vaivén del momento, por la calidez de las miradas, por la sensación de pertenecer. Fue entonces cuando ocurrió. Entre la multitud, gente del barrio, amigos, desconocidos, Samuel sintió una mirada fija en él, una mirada distinta, una mirada que conocía. Giró la cabeza, apenas, y lo vio. Un hombre de mediana edad, bien vestido pese a su ropa casual, parado junto a un puesto de antojitos. No era del barrio, no pertenecía allí. Samuel reconoció en sus ojos algo que ningún otro vecino había mostrado. Reconocimiento, sorpresa y algo peor, interés. El hombre sacó su teléfono. Fingió teclear algo. Fingió mirar a otro lado. Pero Samuel ya sabía. Era cuestión de tiempo. El pánico, sordo y frío, empezó a burbujear en su estómago. Toda su fachada, toda su nueva vida construida con paciencia y silencios, estaba a punto de desmoronarse. Lucía, ajena a la tormenta que se formaba en su interior, seguía riendo, tomándolo de la mano, girando bajo las luces parpadeantes, como si nada malo pudiera alcanzarlos. Samuel la miró, tratando de memorizar ese momento, esa felicidad, porque sabía que era frágil, que estaba contada. La música seguía, la gente aplaudía, el viento agitaba los banderines de colores sobre sus cabezas, pero Samuel, en su interior, ya escuchaba otro sonido.
el tic-tac inevitable de la verdad acercándose. Una verdad que ni todo su amor, ni todo su silencio, podrían detener para siempre. Y entonces, bajo las luces gastadas de Santa Lucía, mientras bailaba torpemente con la única persona que había vuelto a darle sentido a su vida, Samuel tomó otra decisión. No huiría esta vez. No volvería a esconderse. No perdería lo que había encontrado, no sin luchar. Porque, aunque el pasado golpeara la puerta, esta vez Samuel estaba dispuesto a abrirla. La feria continuó hasta entrada la noche, envuelta en una mezcla de música desafinada, risas y el crepitar de fuegos artificiales improvisados que explotaban tímidamente en el cielo oscuro. Pero Samuel ya no era parte de la celebración, aunque su cuerpo seguía allí, cargando mesas, sonriendo mecánicamente, respondiendo a los saludos. Su mente estaba en otra parte, en esa mirada, en esa amenaza silenciosa. El hombre del puesto de antojitos había desaparecido. Pero Samuel sabía que no había sido una coincidencia. Sabía con la certeza de quien ha pasado demasiado tiempo huyendo que algo se había puesto en marcha y que era cuestión de horas, quizás días, antes de que su secreto se desbordara como un río crecido. Esa noche, cuando todo terminó y el barrio se sumió en un cansancio feliz, Samuel y Lucía regresaron al pequeño apartamento. Caminaron en silencio, cansados pero cómodos el uno junto al otro, sus sombras largas proyectándose en la calle desierta. Ya en casa, mientras Lucía se duchaba, Samuel se sentó en la cama, mirando sus manos. Manos que habían firmado contratos millonarios. Manos que habían estrechado acuerdos. Manos que ahora remendaban sillas y barrían patios. ¿Quién era realmente? ¿Samuel, el CEO caído? ¿Samuel, el hombre sencillo que lavaba platos junto a una joven soñadora? No había respuesta simple. No había forma de separar esas dos mitades. Eran ambas suyas, y pronto tendría que mostrarlas todas. Lucía salió del baño envuelta en una toalla vieja pero limpia, su cabello goteando sobre sus hombros. Se veía agotada, pero feliz, sus mejillas aún enrojecidas por la risa reciente. «Hoy fue un buen día», dijo, dejando escapar un suspiro contento mientras buscaba ropa en su pequeña cómoda. Hacía mucho que no veía al barrio tan unido. Samuel asintió, forzando una sonrisa. «Fue un buen día», repitió, aunque en su interior el día ya estaba empañado por el miedo. Lucía se vistió rápido, con movimientos automáticos. Se sentó en la cama, cerca de él, abrazando una almohada. «¿En qué piensas?», preguntó, ladeando la cabeza con esa ternura suya que siempre desarmaba todas sus defensas. Samuel la miró. Por un instante, estuvo a punto de decirlo todo, de confesarle quién era, de confesarle lo que había hecho, lo que había perdido y lo que había temido recuperar. Pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía, no aún, no en esa noche que merecía quedarse limpia, feliz, no en medio de ese pequeño milagro de comunidad y esperanza que habían construido juntos. Así que solo dijo: «Pensaba en lo afortunado que soy de haber llegado aquí». Lucía sonrió, una sonrisa suave, sincera. «Yo también», susurró, y sin pensarlo demasiado, apoyó la cabeza en su hombro. Samuel se quedó inmóvil, sintiendo el calor de ella contra su cuerpo, su respiración tranquila, la confianza ciega que depositaba en él. Y en ese momento se prometió algo a sí mismo. Cuando llegara la verdad, y sabía que llegaría, no huiría, no mentiría, no se escondería detrás de excusas. Sería digno de esa confianza, o lo perdería todo. Esa noche, mientras Lucía dormía profundamente, Samuel permaneció despierto en la oscuridad, los ojos abiertos, escuchando el murmullo lejano de la ciudad. No sabía exactamente cuándo ni cómo ocurriría, pero sabía que el momento se acercaba, el momento de la verdad. Y aunque el miedo apretaba su pecho, por primera vez en mucho tiempo, no sintió deseos de correr. Sentía deseos de quedarse, de luchar, de merecer, porque en el fondo ya no era solo su vida la que estaba en juego, era también la de ella, la de ambos. Y en ese pequeño rincón olvidado del mundo, Samuel descubría que algunas batallas valían la pena ser peleadas, aunque el corazón se rompiera en el intento. El amanecer llegó opaco,
cubriendo Santa Lucía con un cielo encapotado que presagiaba lluvia. El barrio, que apenas había despertado de la alegría de la feria, volvió lentamente a su rutina de siempre. Voces apagadas, el rumor de radios viejas, el olor a pan tostado flotando en el aire. Samuel se había levantado temprano, demasiado temprano. No había logrado dormir más que unas pocas horas, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. La imagen del hombre desconocido en la feria no lo abandonaba. Esa mirada, ese gesto casi imperceptible de reconocimiento. Y ahora, cada sonido, cada sombra, cada conversación le parecía cargada de significados ocultos. Lucía seguía dormida, enroscada entre las mantas, el rostro tranquilo, ajena aún al torbellino que se acercaba silenciosamente. Samuel decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse, pensar. Cruzó el pasillo con pasos ligeros, bajó las escaleras de concreto agrietado y se internó en las calles polvorientas del barrio. No tenía un rumbo fijo, solo caminaba, observando a los vendedores montar sus puestos, a las madres arrastrando a sus hijos a la escuela, a los obreros apurando sus desayunos antes de otra jornada interminable. Todo era normal, todo era igual, y sin embargo, Samuel sentía que algo estaba cambiando, como una corriente subterránea a punto de emerger. Pasó junto al pequeño kiosco comunitario, donde un par de jóvenes barrían los restos de la fiesta. Saludó con un gesto breve y siguió adelante. Fue entonces cuando lo vio. Pegado al poste de luz más cercano había un cartel. Un cartel nuevo, aún brillante bajo el sol pálido. Se acercó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, y allí estaba. Una foto, su foto. No como Samuel, el hombre desaliñado y callado de Santa Lucía. Number era una foto de otro tiempo. Traje caro, corbata impecable, sonrisa medida, el rostro de un CEO, el rostro de un hombre poderoso. Arriba, en letras grandes: se busca testigo, Samuel de la Fuente, información confidencial, recompensa garantizada. Samuel retrocedió un paso, el aire escapándosele de los pulmones. Sintió que todo alrededor suyo se desdibujaba. Los sonidos, los colores, el mundo mismo. Estaba expuesto. Ya no era cuestión de si lo descubrirían. Era cuestión de cuándo. De quién sería el primero en atar los cabos. Y en su mente, una imagen surgió clara, dolorosa. Lucía, mirándolo, descubriendo que le había mentido, que no era quien decía ser, que había vivido entre ella y los demás escondido tras una máscara. Samuel arrancó el cartel con manos temblorosas, lo arrugó y lo escondió dentro de su chaqueta. Nadie parecía haberlo visto. Aún. Caminó de regreso al apartamento, su paso rápido, su mente corriendo aún más deprisa. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo se preparaba uno para perderlo todo? Porque no se hacía ilusiones. Cuando Lucía supiera quién era realmente, y ya no había forma de evitarlo, no solo perdería su confianza, perdería el hogar que había encontrado en ella. Cuando llegó al apartamento, encontró a Lucía preparando el desayuno. Le sonrió al verlo, como si el mundo aún fuera seguro, como si nada malo pudiera ocurrirles en ese pequeño refugio. ¿Saliste a caminar?, preguntó, batiendo los huevos en una taza de plástico. Samuel asintió, tragando la culpa que le quemaba la garganta. Sí, respondió simplemente. La observó en silencio. Su cabello revuelto, sus pies descalzos en el piso frío, su voz tarareando una melodía sin letra. Y supo, con una certeza dolorosa, que muy pronto tendría que hablar. Muy pronto tendría que elegir entre seguir mintiendo o enfrentarlo todo, porque la verdad ya estaba en las calles, pegada en los postes de luz, susurrada en los rincones del barrio. Y Lucía, tan buena, tan valiente, merecía saberlo. Merecía la verdad, aunque esa verdad los destruyera a ambos. Samuel apretó los puños, respirando hondo. No hoy, pero pronto, muy pronto, porque ya no había más escondites, ya no había más caminos fáciles, y en el fondo, él sabía que había llegado el momento de pagar el precio por todo lo que había sido y todo lo que había llegado a amar. Esa noche, el viento aullaba entre los edificios viejos de Santa Lucía, haciendo que las puertas vibraran y las cortinas se mecieran como fantasmas. En el pequeño apartamento, la luz de una sola lámpara iluminaba la habitación,
con un resplandor cálido pero insuficiente, lanzando sombras largas en las paredes. Lucía estaba sentada en la mesa, cosiendo un botón en una camisa desgastada. Samuel la observaba en silencio, sentado frente a ella, sus manos entrelazadas, los nudillos blancos por la presión. Sabía que no podía esperar más. Cada minuto que pasaba en silencio, cada palabra que callaba, era una traición a lo que sentía por ella. Y si iba a perderla, quería perderla siendo honesto. Si iba a quedarse sin su mirada, sin su voz, sin su hogar, quería hacerlo sin más máscaras. Inspiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. «Lucía», dijo, su voz apenas un susurro. Ella alzó la vista, sus grandes ojos marrones fijos en él, alertas, pacientes, como siempre. «Tengo que decirte algo», continuó Samuel, sintiendo cómo cada palabra era una batalla contra el miedo. Lucía dejó la aguja y el hilo a un lado, apoyando las manos en su regazo. Su rostro no mostraba miedo, ni sospecha, solo una disposición tranquila, abierta, a escuchar. «No soy quien crees que soy», dijo Samuel, su voz quebrándose en el borde de la confesión. «No llegué aquí solo porque la vida me golpeó. No como tú piensas». Lucía inclinó un poco la cabeza, como si lo alentara a seguir. No hablaba, no lo presionaba, solo lo escuchaba. Samuel cerró los ojos por un momento, buscando fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, decidió no escatimar detalles. Hace unos años, era el director ejecutivo de una empresa enorme, un hombre que creía tenerlo todo: dinero, poder, respeto. Se detuvo, tragando saliva. Pero también era arrogante, ciego. Alejé a quienes me querían. Cometí errores. Algunos de ellos me costaron más de lo que imaginaba. El viento golpeó la ventana, como si la ciudad misma quisiera acentuar sus palabras. Hubo una investigación, malas decisiones en inversiones, traiciones internas que no supe ver. Se pasó una mano temblorosa por el cabello. Perdí todo: mi empresa, mi reputación, mi nombre. Lucía no apartaba la mirada de él. No juzgaba, no interrumpía, solo escuchaba, como había hecho desde el primer día. Samuel se inclinó hacia adelante, su voz quebrándose definitivamente. Y entonces, me rendí. Deambulé por meses, viví en las calles. Pensé que era mejor desaparecer que enfrentar lo que había hecho. El silencio era espeso entre ellos, cargado de palabras no dichas, de miedos contenidos. «Cuando te conocí», susurró, «ni siquiera sabía quién era. Solo era un hombre roto, buscando un rincón donde morir en paz». Se detuvo. El dolor era tan denso en su pecho que apenas podía respirar. «¿Y tú?», levantó la vista, sus ojos empañados. «Tú me diste algo que no merecía. Me diste tu casa, tu bondad, tu confianza, sin saber nada de mí». Lucía tragó saliva, sus labios temblando apenas, pero no dijo nada aún. «El dinero para tu deuda», añadió Samuel en un susurro avergonzado. «Fui yo. No quería que lo supieras. No quería que pensaras que te debía algo. Solo quería ayudarte, porque tú me salvaste primero». Lucía cerró los ojos un instante, como si necesitara absorber todo, sentirlo, entenderlo. Samuel se inclinó más, susurrando, su voz apenas audible. «No te pido que me perdones, no te pido que me entiendas, solo necesitaba que supieras quién soy. Todo, sin mentiras». El viento volvió a aullar, llevándose con él las últimas palabras que quedaron suspendidas en el aire. Lucía abrió los ojos y lo miró largo rato, tan largo que Samuel sintió que se estaba desmoronando ante ella, preparado para el rechazo, para el odio, para el final. Pero entonces, Lucía hizo algo que Samuel jamás habría esperado. Se puso de pie, caminó lentamente hasta él y se agachó a su altura. Colocó una mano cálida en su mejilla y con una voz temblorosa pero firme dijo: «No eres lo que perdiste, Samuel. No eres tu pasado. No eres tus errores». Samuel cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Eres quien elige levantarse», susurró ella. «Eres quien eligió quedarse». Y en ese instante, bajo la luz temblorosa de la vieja lámpara, en un apartamento humilde perdido en los márgenes de la ciudad, dos almas rotas encontraron algo que ningún dinero,
Ningún poder podría comprar jamás redención. Amor verdadero, un nuevo comienzo. Samuel, sollozando en silencio, apoyó su frente contra la de Lucía. No dijo nada más. No hacía falta. Porque a veces la verdad no destruye. A veces la verdad es el primer ladrillo para construir algo real. Y allí, en la pobreza, en la sencillez, en la verdad desnuda, Samuel encontró su hogar. No en paredes de vidrio, no en cuentas bancarias, sino en el corazón valiente de una chica que no tenía nada y que, sin embargo, le había dado todo.